Este. Ay, caray. Ok. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Pues hoy vamos a tratar la segunda parte del arte de comer cuando se tiene diabetes. Espero que ustedes hayan escuchado la plática anterior y que si tienen algún conocido, algún familiar o si alguno de ustedes padece diabetes, bueno, que vayan entendiendo esta parte, que hayan repasado un poquito la plática anterior. En esta ocasión vamos a hablar ya directamente de qué tenemos que hacer, cómo debemos distribuir la alimentación para una persona cuando padece diabetes. Recuerden que la diabetes es una enfermedad que si nosotros la controlamos, porque se puede controlar, nos va a permitir vivir el resto de nuestras vidas sin ningún problema, como cualquier persona saludable, ¿de acuerdo? Y si ya hay alguna complicación, es importante pues que tratemos de revertirla, y lo primero que debemos hacer es mantener nuestros niveles de glucosa en los rangos saludables, y estos rangos son máximo de 100, puede estar oscilando entre 90, 100, cuando mucho 110, y eso regresar inmediatamente a 100 miligramos de glucosa sobre decilitro de sangre. Muy bien, decíamos la vez pasada que no hay que quebrarnos la cabeza, que precisamente para esto estamos los nutriólogos, en algunos casos algunos médicos también nos pueden ayudar a calcular la dieta o el plan de alimentación, más que nada de las personas que tienen diabetes. De cualquier manera, fíjense que ya hemos platicado en otras ocasiones, ay, discúlpenme, ya hemos platicado en otras ocasiones que tenemos tres grupos principales de nutrientes: los hidratos de carbono o carbohidratos, las proteínas y las grasas. En base a estos tres, vamos a calcular la cantidad de nutrientes que deben de incluir nuestra alimentación. Y como les he dicho en otras ocasiones, la alimentación de una persona diabética es la alimentación de una persona sana, y ese mismo patrón de comida es el que debemos aplicar en toda la familia, ¿sí? Nunca debemos aislar o debemos separar la comida de una persona diabética, porque una persona diabética, como ya les mencioné, si está bien controlada, puede comer de todo, desde luego con moderación, y así debemos de comer todos con moderación. Muy bien, aquí tenemos esta primera imagen donde estamos viendo, ustedes ya saben que esta es la pirámide de la alimentación, y donde estamos viendo que básicamente la parte más ancha, la parte que indica que es lo que más se debe de comer, son el área de carbohidratos o cereales. Esta pirámide nos está sugiriendo cómo repartir los alimentos. Hay diferentes formas de expresarlo, diferentes formas de graficarlo o de ilustrarlo, y esta sería una de las principales. Nada más quiero que recuerden, para hacer una analogía, que si nuestro cuerpo fuera un coche, así también se debería de manejar. Por ejemplo, un coche lo que más necesita es gasolina, y los carbohidratos o hidratos de carbono, que son todos los cereales, no hablo de cereales de cajita, son la gasolina para nuestro cuerpo. Después, en el siguiente nivel, el siguiente escalón de esta pirámide, están localizadas las frutas y las verduras. Esta parte dice aquí de verduras de 3 a 5 porciones al día, y de 2 a 4 porciones de fruta también al día. Esta parte, si fuéramos un coche, serían los aditivos que requiere el auto.
Y estos aditivos siempre nos los ofrecen o se usan para eficientar o hacer más eficiente el funcionamiento del motor, para que la gasolina nos rinda más, para que el automóvil tenga más potencia. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Cuando nosotros comemos frutas y verduras, vamos a estar comiendo las sustancias que aceleran las reacciones químicas de nuestro cuerpo, vitaminas y minerales que se utilizan en pequeñas cantidades, pero son indispensables para que todas las reacciones de energía, de transporte entre células, etcétera, se lleven a cabo. Desde luego también nos van a proporcionar fibra, que es muy importante para controlar los niveles de glucosa, para disminuir la absorción de grasas y azúcares a nuestro organismo, ¿sí? No dejan que se absorban tanto a la sangre, y además, bueno, nos van a ayudar a ir mejor al baño. Muy bien. El siguiente escalón, y como ven ustedes, conforme vamos subiendo, se va consumiendo menor cantidad de estos alimentos. En este siguiente nivel tenemos aquí las proteínas. Y tenemos proteínas de origen animal y de origen vegetal. Las de origen animal, ustedes saben, son todo tipo de carnes, pollo, res, pescado, etcétera, y también están los lácteos. En este tipo de proteínas siempre vamos a estar buscando las que tengan menor cantidad de grasa. Y las proteínas de origen vegetal, bueno, van a ser las leguminosas, como los frijoles, las habas, los chícharos, los garbanzos, las lentejas, etcétera. Si se fijan ustedes, aquí estamos marcando 2 a 3 porciones de este tipo de proteínas, ¿sí? Los lácteos, en el caso de cualquier persona, no son indispensables. Si ustedes están acostumbrados a tomar leche, pueden hacerlo máximo 2 veces al día. Una vez sería ideal, y si no lo hacen, no es indispensable. Podemos omitir los lácteos y consumir las otras proteínas, como serían las carnes que ya les mencioné. En cuanto a las carnes, son 2 o 3 porciones, también están aquí marcadas. Y finalmente, la punta de nuestra pirámide, porque es lo menos que vamos a comer, serían las grasas. Pero se me olvidó hacer la analogía. Las proteínas serían a nuestro cuerpo lo que la carrocería es a un coche. Esto es, las proteínas dan estructura. Las proteínas en un coche serían toda la carrocería, las puertas, el cofre, etcétera. Y en nuestro cuerpo, aunque las proteínas sirven para muchas cosas, la principal es para darnos estructura, para formar músculo. Y así, al igual que a un coche no lo estamos chocando diario, nuestro cuerpo no quema o no desgasta tanto los músculos. Sí necesita el cuerpo tener proteínas para reparar lo que hayamos gastado, pero no necesitamos comer en exageración porque nuestro cuerpo no lo requiere. Y además, el exceso de proteínas no se puede almacenar en el cuerpo. El exceso de proteínas lo lo excreta nuestro cuerpo a través de los riñones. Por eso es que las personas que tienen diabetes pueden sufrir un daño renal. Esto es, sus riñones empiezan a funcionar mal y después ya no pueden asimilar bien las proteínas. Así es que aquí en este punto hay que ser cuidadosos. Después decíamos, el último punto son las grasas. Un coche si no tiene aceite se desviela y ya no puede caminar. En nuestro caso también necesitamos grasas, pero grasas buenas, que serían básicamente las de origen vegetal, como los aceites de aceite de oliva, aceite de maíz, aceite de cánola, aceite de soya, el que ustedes quieran es bueno, ninguno contiene colesterol, ¿de acuerdo? Y desde luego también las aceitunas, el aguacate, etcétera. Y en esta parte podemos incluir también en algún momento ciertos dulces. Esta es otra forma de ilustrar la cantidad de alimentos que debemos comer. Si se fijan, es básicamente igual a la que les acabo de mencionar, pero en este caso se añade un eslabón o un escalón más.
y esta incluye el agua. El agua es muy importante y siempre les comento a mis pacientes, cuando nosotros hacemos una restricción o un plan de alimentación más específico y más cuidadoso para perder peso o para controlar la cantidad de glucosa, si nosotros no tomamos agua, pues de nada va a servir. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita el agua primero para controlar temperatura, para las reacciones químicas también, y sobre todo para hidratar toda nuestra piel, nuestras células, y para limpiar, para facilitar el funcionamiento tanto del riñón como para emulsificar las heces fecales y poder desechar lo que no queremos. Y si no tomamos agua, pues de nada sirve, se nos queda ahí todo lo que queremos desechar. Así es que igualitito aquí hay que comer bastantes carbohidratos, que es la gasolina. Bueno, moderado, pero hay que comer más. Luego están frutas y verduras, después las proteínas, finalmente las grasas, ¿de acuerdo? Fíjense nada más, aquí esto es una imagen chusca de alguien que está siguiendo la pirámide de la alimentación. Fíjense, ya vieron cómo este santo varón tiene el cuerpecito de pirámide, pero resulta que no entiende bien cómo es esta pirámide, y miren nomás dónde se le está quedando toda la grasa, ¿no? De la cintura, este santo varón, cintura y abajo de la cintura y para todos lados. Y eso es lo que sucede cuando comemos de más y no hacemos ejercicio. Y en México, para las personas que están aquí con nosotros, y seguramente ya habrán visto esta representación, y para quienes nos escuchan de otros países, en México se maneja que es el plato del bien comer, donde se sugiere 3 grupos de alimentos, ¿sí? Dice aquí frutas y verduras, hay que comer muchas, leguminosas o proteínas de origen animal, pocas porque tienen grasa saturada, que es la que se cuaja a temperatura ambiente, y así como se cuaja en un sartén, por ejemplo, la grasa del aceite, del tocino, del chorizo o la crema de vaca, también en nuestro cuerpo se nos cuaja esa grasa, ¿sí? Así es que hay que escoger de las carnes las que tengan menor cantidad de grasa. A esto se le llama proteínas o carne magra. Las leguminosas o proteínas de origen vegetal, que nos van a dar energía y también nos van a dar proteína, pero sin grasas saturadas, estas son excelentes. Y cuando se combinan, como dice aquí, con los cereales, nos van a dar proteína tan buena como la de origen animal. Finalmente, el grupo de los cereales o carbohidratos, que sería la gasolina del cuerpo, hay que escoger la de mejor calidad, que son los carbohidratos complejos. Esto es los que para digerir nuestro cuerpo necesita quemar calorías y va soltando poco a poco, nos va proporcionando poco a poco glucosa en la sangre y permite que podamos tener energía durante más tiempo. Bien, estas representaciones que les acabo de enseñar son unas de las más conocidas. En diferentes países se manejan otros tipos de representaciones muy claras y todas van dirigidas hacia la misma idea, ¿sí? Consumir pocas grasas, consumir pocos azúcares, moderar el consumo de carnes y escoger carbohidratos o cereales o harinas o almidones de la mejor calidad. Bien, ahora, aquí estamos entrando ya a la repartición o a la distribución de los diferentes grupos de alimentos, pero por tiempos, esto es, por desayuno, comida y cena, que son las 3 comidas más grandes que debemos hacer los seres humanos, ¿de acuerdo? Y después se van a incluir 2 colaciones que van variando en su tamaño. En algunos casos se maneja solamente una colación, en otros casos se manejan 2 colaciones. Esta distribución es una idea, una recomendación para los pacientes que no requieren insulina. Esto es, para las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2,
en cuyo caso quiere decir que el páncreas está funcionando, pero no funciona completamente bien. El páncreas está produciendo un poco de insulina, que hace 8 días hablamos que la insulina es el camión que va a llevar la glucosa y el oxígeno. El alimento va a permitir que entre el alimento a las células. Entonces, la distribución, ¿cómo vamos a distribuir lo que vamos a comer en todo el día? Pues para las personas que no requieren insulina, sino que están tomando alguna pastilla, aparte de la metformina que generalmente les dan, la vamos a distribuir en tercios. 30% de todas las calorías en el desayuno, 30% de todas las calorías en la comida y 30% en la cena. Esto si lo suman 3, 6, 9 nos da 90%. El restante 10% se va a consumir en una colación matutina. Esto es entre el desayuno y la comida. ¿Por qué se distribuye así y por qué metemos una colación en la mañana y no en la tarde? Bueno, pues porque básicamente nuestro estilo de vida es más activo durante las primeras 12 o pues generalmente 12, incluso 18 o 16 horas del día, ¿sí? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Entonces, esta parte, por lo menos estas 10 horas, son mucho más activas y el cuerpo está consumiendo más calorías, de tal manera que para proporcionarnos energía y poder realizar todas nuestras actividades, el cuerpo necesita glucosa, que es el alimento de las células. Entonces, en este espacio vamos a incluir una colación sencilla, generalmente a base de una fruta o una verdura, para poder mantener la energía corporal. Cuando tenemos alguna persona que sí utiliza insulina, y aquí quiero platicarles un poquito, muchas personas cuando piensan en insulina tienen la idea de que ya se van a morir. En realidad yo quiero decirles lo siguiente: acuérdense que la insulina es una hormona, es una sustancia que produce nuestro propio cuerpo, una sustancia que produce el páncreas. De tal manera que en la actualidad ya tenemos la capacidad de producir insulina, se llama insulina humanizada. Esto quiere decir que es idéntica a la insulina humana. Y no es un medicamento, es algo que vamos a estarle dando a nuestro cuerpo como si fuera lo que debe de producir el páncreas. Anteriormente la gente le tenía muchísimo miedo a la insulina y tenía razón, porque generalmente cuando el médico le prescribía la insulina era porque la persona ya estaba demasiado afectada en su salud por la diabetes. Y la insulina que se usaba antes era básicamente pues derivada del páncreas de diferentes animales, podría ser de perros, de gatos, de qué sé yo. Y entonces el cuerpo las utilizaba, le funcionaba por un tiempo, pero después creaba un rechazo, ¿sí?, a esta insulina. Entonces tenía que usar insulina de otro tipo de animal. Y bueno, pues cuando les digo que la empezaban a usar ya era demasiado tarde, pues se morían los pacientes. Así es que caray, por eso quedó como que mucho latente el miedo o la idea de que cuando a un paciente le recetan insulina es porque ya se va a morir. Y no es cierto. Cuando un paciente el médico le dice que utilice insulina, se puede utilizar con el fin de darle un descanso a su páncreas, ¿sí?, para que se recupere un poco y siga llevando una vida normal. En la actualidad hay diferentes tipos de insulina, una que se conoce como de acción intermedia y otras que son de acción rápida. Estas se van a recetar dependiendo de lo que el médico les diga, y básicamente se va a depender de las mediciones que el paciente debe de llevar de su glucosa, para ver en qué momentos la insulina se dispara más, la glucosa se dispara más, y poder ir controlando sus picos, ¿sí?, para que no haya esos picos de glucosa
que pueden, que desajustan, que descontrolan y que perjudican al cuerpo. Muy bien, entonces, cuando una persona utiliza insulina, vamos a dividir la carga de alimentos de la siguiente forma. En el desayuno vamos a usar o a consumir el 20% de las calorías que corresponden a cada persona dependiendo de su peso, de su actividad, etcétera. 5% para una colación matutina, 50% ¿sí? a la hora de la comida, o sea, nuestra comida principal va a ir a mediodía, 5% en la colación vespertina y 20% en la cena. ¿Por qué? Porque la insulina va a estar ayudándonos a controlar la cantidad de glucosa que hay en la sangre, y si nosotros, la insulina se debe de poner en la mañana, en lo que empieza a trabajar tenemos que comer poco, ¿sí? Para que no se dispare la glucosa, en lo que la insulina se instala y funciona en nuestro cuerpo. Entonces, un desayuno es un desayuno ligero, no muy ligero, ahorita lo marcamos, pero tampoco abundante. Después, a las 3 horas, y esto es importante, todos debemos de estar comiendo cada 3 horas, máximo cada 4 horas, para poder tener energía constante en nuestro cuerpo y que no haya momentos en que sintamos desesperación, ansias o atracones, ¿sí? Que no haya momentos en que estemos, me muero de hambre. Entonces, para evitar esos puntos, tenemos que estar comiendo cada 3 horas, y un diabético también, porque de esta manera estamos dándole la energía que requiere las células. Recuerden que cuando una persona tiene diabetes, básicamente lo que está pasando es que él come, todos los alimentos se convierten en glucosa en la sangre, y ¿qué pasa? Nuestras células, por más que haya comida en la sangre, al no funcionar la insulina, entonces las células no comen, y las células van a estar muertas de hambre, y la sangre cargadísima de azúcar. Entonces, cuando vamos comiendo de esta manera, la insulina va abriendo poco a poco las puertas de las células y nos va permitiendo alimentarlas. Bueno, es como siguiente paso, al mediodía, supónganse que desayunan a las 8 de la mañana, se ponen la insulina, no sé, a las 7:30, cuarto para las 8, También importantísimo las personas que usan insulina, por favor no se pongan la insulina y después desayunen después de 1 hora, 2 horas, o a veces se les olvida desayunar y pasan 3 horas y ya se están sintiendo mal, les duele la cabeza, se nos pasó tremendamente. Entonces, ¿qué sucede? La insulina empieza a actuar y emplear o a meter la reserva de azúcar que hay en la sangre, la mete a las células y entonces la sangre se queda sin la glucosa que debe de tener siempre circulando y la persona tiene una hipoglucemia, o sea, le baja el azúcar. Así es que nos inyectamos la insulina y a los 15 minutos o media hora más tardar tenemos que estar desayunando, ¿de acuerdo? Bien, un desayuno ligero a las 3 horas, que serían las 11 de la mañana, 8, 9, 10, 11, 11 y media más tardar, estaría tomando una colación pequeña que puede ser una fruta con una verdura, y a las 3 horas, 12, 1, 2, 3 de la tarde ya estaría comiendo la mayoría de sus calorías. Después, 3 de la tarde, 4, 5, 6, 3 horas más, a las 6 de la tarde, otra colación ligera. Aquí podemos darle, por ejemplo, unas semillas, unas nueces, unas semillas de girasol, unas almendras, y a las siguientes 3 horas, como 9 de la noche, 8 de la noche, estaría cenando otro 20% de las calorías, ¿de acuerdo? Entonces, esta insulina de acción intermedia va a permitir que durante todo el día el cuerpo tenga energía.
Hay insulinas también de acción prolongada, va a estar durando mucho más tiempo. Cuando esto sucede así, entonces la distribución tiene que ser en el desayuno 20% de las calorías, ya les dije porque en lo que empieza a funcionar, a actuar la insulina, a las 3 horas una colación ligera, a las otras 3 horas 35% de nuestra comida, a las 3 horas siguientes una colación ligera y una cena no muy abundante, pero sí un poquito más completa que lo que mencionamos anteriormente. Y aquí tenemos, les puse 2 ejemplos de la cantidad de calorías que se maneja generalmente para las personas que tienen sobrepeso y además diabetes. Cuando una persona tiene exceso de peso, y les digo, generalmente va obesidad con diabetes, entonces se maneja una dieta de restricción calórica. Se pueden manejar 1200 o 1400 calorías dependiendo de la edad, del peso, de la actividad de las personas. Y por ejemplo, es un menú diseñado para una persona con sobrepeso, no para obesidad, sino sobrepeso, de una constitución pequeña, que quiere decir que sus huesos no son muy grandes y cuyo peso ideal o peso saludable debería de estar entre 50 y 55 kilos. Vamos a suponer que la persona debería de pesar 55 kilos y que está pesando 64, ¿sí? 8 o 9 kilos de más. Entonces le podemos dar una dieta de 1200 calorías y vamos a estar controlando su glucosa. Algunas personas no necesitan insulina todavía, tienen diabetes, están empezando y tienen sobrepeso, entonces hay que bajarlas de peso. Se les da, generalmente el médico les recomienda la metformina, que es una manera de ayudar a que a que las células consuman esa glucosa. Pero fíjense que cuando nosotros estamos consumiendo el Max Blanco, vamos a estar facilitando todas las funciones, tanto del hígado como del páncreas. Y esto es muy importante, porque el noni nos va a estar ayudando a acomodar esa glucosa en nuestras células. Va a estar limpiando, desintoxicando, abriendo los poros, limpiando la membrana celular, y va a permitir que estas células coman, que estas células empiecen a funcionar de manera correcta. Así es que si ustedes tienen sobrepeso, si tienen obesidad y tienen diabetes, no dejen de estar consumiendo nuestras bebidas, principalmente el Max Blanco les ayuda increíblemente. No dejen, si ya toman medicamento, no dejen el medicamento, tomen ambas, no se contraponen, pero hay una recomendación que yo les hago a mis pacientes: tienen que medirse su glucosa frecuentemente, pues cada tercer día, y anotar cómo está su azúcar o su glucosa en ayunas, cuando se levantan, y cómo está 2 horas después de comer. Si llevamos un registro constante de un mes, por ejemplo, por lo menos de 3 semanas, de un mes sería excelente. Entonces vamos viendo cómo poco a poco estamos funcionando mejor, cómo poco a poco los niveles de glucosa van descendiendo. Y con estos datos podemos ir con el médico, mostrárselos, para que él, y solamente él, nos ayude a disminuir la dosis de medicamentos. Algunas personas a lo mejor les lleva más de un mes, a lo mejor pueden extenderse a 2 meses, 3 meses, cada uno es diferente, pero por favor lleven un registro constante. El más seguido sería aproximadamente de un mes, y después de un mes podemos tomar 2 veces a la semana, por ejemplo, nuestros niveles de glucosa, para ir monitoreándonos, sintiendo nuestro cuerpo. Y después ustedes, bueno, muchas veces ya las mismas personas con diabetes ya saben qué es lo que les está pasando, ¿no? Ya saben cómo se sienten cuando tienen el azúcar elevada o cuando la tienen muy baja. Y es importante que hagamos todas estas observaciones para poder manejarnos muchísimo mejor y no correr riesgos.
En este caso, este menú de 1200 calorías, estamos hablando de medio vaso de jugo de naranja, media taza de avena con una cucharada de pasas y canela, una rebanada de pan integral, medio vaso de leche descremada, café o té sin azúcar si se quiere. Y algunas personas necesitan sentir el sabor dulce. En este caso les recomiendo que tomen el stevia. Es un sustituto de azúcar natural que no va a elevar los niveles de glucosa, ¿de acuerdo? Incluso en algunos países como Uruguay, Paraguay, etcétera, hacia el sur de Sudamérica, lo utilizan porque tiene propiedades medicinales también. Desde luego, gracias Ian, efectivamente nosotros en nuestras proteínas, en nuestras malteadas, está endulzada con stevia, precisamente para que lo pueda consumir todas las personas y recibamos los beneficios de la proteína sin impactar nuestros niveles de glucosa, ¿de acuerdo? Bien, la comida sería un plato de ensalada cruda, un plato de sopa de verdura o consomé sin grasa, una pieza de 90 gramos aproximadamente de carne magra, o sea, sin grasa, asada o guisada. Ok, esto es importante. Muchas personas cuando están en régimen, cuando tienen una alimentación controlada, se la viven comiendo solamente carne asada o pechuga asada, por lo que más quieran. Eso no es así. Pueden comer su carne como ustedes quieran, siempre y cuando no lleve mucha grasa. Lo pueden guisar como con verduritas, como acostumbran en su familia, ¿de acuerdo? Simplemente que no vaya empanizada o frita. ¿De acuerdo? Así es que no se hagan la vida complicada, no se compliquen quienes guisan y por favor no le hagan la vida aburrida a una persona que tiene diabetes. Una taza de verduras cocidas que vaya acompañando el guisado y una tortilla o un cereal, una rebanada de pan, para acompañar su comida. Fíjense aquí cómo estamos manejando muchísimas verduras. Estamos manejando muchas verduras que le van a dar volumen a la alimentación, que nos van a ayudar a masticar, pero además acuérdense que les dije que las verduras y las frutas aceleran las reacciones químicas de nuestro organismo, le ayudan a funcionar mejor y nos aportan fibra. Esto es importante, la fibra va a evitar que se absorba mucha grasa y mucho azúcar a nuestro cuerpo. Vamos a estar comiendo la cantidad de proteína necesaria para cuidar o proteger nuestro músculo y vamos a tener energía con los carbohidratos, en este caso por ejemplo aquí con la tortilla que vamos a estar consumiendo, ¿de acuerdo? Muy bien, después nos vamos a la cena. Aquí es un sándwich, vamos a estar consumiendo son 2 porciones de cereales, con cebolla, lechuga, etcétera. Bueno, aquí ya viene la recetita para que ustedes se lo preparen rico y sabroso. Otra vez una ensalada para controlar que nos aporta la fibra. Un vaso de leche para las personas que toman leche, debe de ser descremada o leche light, y quienes son intolerantes a la lactosa pueden tomarla deslactosada light. Quienes no toman leche y les gusta tomar un sustituto de leche como las bebidas o los alimentos de soya, pueden incluirlo. Y la colación matutina o vespertina, esto es entre el desayuno y la comida o entre la comida y la cena, sería una fruta, ¿de acuerdo? Una fruta de temporada. Muy bien. Aquí van a encontrar otro menú de 1500 calorías. Va a llevar el mismo procedimiento, ustedes lo van a ver con calma para que se puedan guiar mejor. Aquí en este caso las colaciones serían una fruta, que es una manzana, o 10 almendras. Y hace un rato, esto sería para la noche, y en la mañana, por ejemplo, llevamos otra fruta. Esto es importante y estamos manteniendo los niveles de glucosa en nuestro cuerpo. Esta, por ejemplo, de 1800 calorías, es para una persona que tiene obesidad, que tiene muchos kilos de más. ¿Sí? Cuando una persona tiene muchos kilos de más, es porque esa persona come bastante, y además ha acumulado grasa por mucho tiempo. No la podemos matar de hambre de golpe y porrazo, darle 1200 calorías, primero porque va a descompensar su cuerpo, segundo porque jamás va a seguir esa dieta, y tercero porque
no estamos peleados con los alimentos, simplemente vamos controlando nuestra salud y lo vamos haciendo de manera paulatina y de manera saludable. Entonces aquí van a ver otra manera de manejarlo con su desayuno, su comida. Aquí está, esta sería la segunda parte de la comida. Ya saben que cuando metemos estas láminas en forma de imagen aquí a la pantalla se nos mueve mucho, pero espero que cuando ustedes la descarguen les aparezca todo en orden, ¿sí? La colación vespertina va a ser también una fruta y 5 mitades de nueces, y nuestra cena va a llevar aquí, por ejemplo, leguminosas en vez de proteína animal, y las estamos manejando como proteína de origen vegetal. Estas son recomendaciones básicas, por favor, para todos, no únicamente para los diabéticos, pero esta plática es especial para ellos. Vamos a evitar todo lo que tenga azúcar, los dulces, las mermeladas, incluso la miel de abeja. Muchas personas dicen, la miel es natural, la miel no me hace daño. A nadie le hace daño la miel, pero cuando los niveles de glucosa están muy elevados se debe evitar mientras recuperamos o mientras llegamos a los niveles adecuados de glucosa, que serían, ya dijimos, de 100 miligramos sobre decilitro. Los refrescos, los dulces, la cerveza, ¿sí? El vino, en este caso, vamos controlando un poquito esto, la cerveza y todos los dulces quedan prohibidos mientras se controlan los niveles de glucosa. Si al paciente, ya dijimos, le gusta el sabor dulce, bueno, vamos a utilizar stevia, y es importante que tome de 6 a 8 vasos de agua al día. Cuiden lo que metemos a la boca. No somos máquinas y nos hacemos daño si comemos de más. Aquí les estoy marcando en las 3 láminas siguientes, tenemos tablas de equivalentes, ¿sí?, que nos van a ayudar a marcar o a conocer a cuánto equivale una porción o una ración. Es muy importante, por ejemplo, cuando les decimos que pueden tomar leche, hay que tomar una porción de leche, y esa porción equivale a 1/4 de litro, o sea, 250 mililitros. Tiene que ser desgrasada o light, y ya les había dicho, si quieren va deslactosada. De jocoque o de yogurt, un vaso también de 200 mililitros. Aquí, tortilla, una chica o mediana, la cantidad es una pieza. Bolillo, que es como lo conocemos aquí en México al pan blanco, en algunos lados le llaman francés, virote o algo así. Bolillo de 60 gramos, media pieza, sin migajón. Pan de caja es una rebanada. Pan de trigo entero, una rebanada. Por ejemplo, si comemos cereales de cajita, tienen que ser los que no lleven azúcar, como los cornflakes o los Rice Krispies, que es el arrocito inflado sin azúcar, son 6 cucharadas. De tapioca, por ejemplo, son 5 cucharadas. De garbanzos, de lentejas, son 5 cucharadas. Esto estamos hablando de 5 cucharadas soperas y ya cocidos, ¿de acuerdo? No vayan a querer 5 cucharadas de avena cruda, porque lo que la cocinan se hace enorme. Entonces, todo esto que dice aquí cucharadas ya son cocidas, ¿de acuerdo? Bien, ahora frutas, por ejemplo. Aquí vamos a ver las frutas. Aquí el pescado, las carnes, etcétera, se manejan de diferente, bueno, generalmente, o para cerrar, podemos manejarlo como 30 o 50 gramos. Es importante, esto es una porción. Generalmente para el mediodía vamos a consumir 3 porciones de proteína, o sea, una pieza, un filete de pescado que generalmente pesa 90 o 100 gramos, una pieza de pollo como puede ser la pierna, el muslo, o una pechuga aplanada de 90 o 100 gramos. Aquí está también, por ejemplo, las fresas, son 18 fresas o una taza de fresas picadas. La jícama, por ejemplo, es media pieza. Uvas serían 15 piezas.
para que ustedes tengan una idea de cuánto se debe de comer. Si les pongo una fruta, van a decir, por ejemplo, bueno, sí, me como una manzana, pero ¿a poco sería nada más una uva? Por supuesto que no. Entonces aquí están marcadas las cantidades que corresponden a una porción. ¿Ok? Aquí viene también con respecto a algunas verduras, y generalmente las verduras quedan libres, pero hay algunas personas que ya tienen daños en sus riñones o que tienen la presión muy alta, hay que controlar, y entonces sí tenemos que usar solamente las verduras en las cantidades que se marcan. Por ejemplo, estas que están aquí que les estoy señalando son de libre demanda, se puede comer la cantidad que se quiera, y estas que están aquí abajo, estas nos aportan más calorías, entonces aquí sí hay que manejarlo con más cuidado. Y aproximadamente son 3/4 de taza o media taza de verduras de este tipo cocidas, como la papa, por ejemplo. Las grasas o los aceites, estamos hablando de una cucharada sopera o 2 cucharaditas cafeteras las que se utilizan. Recuerden que lo que son mantequilla, grasa, la manteca vegetal, por ejemplo, la mayonesa, la crema de vaca, es mejor que las evitemos para que no estemos acumulando grasa en nuestro cuerpo, porque cuando nosotros comemos muchas de estas grasas, tapamos las arterias y venas, entonces se eleva más la tensión arterial. Y aquí hay condimentos que se pueden utilizar libremente para evitar agregar sal a nuestro cuerpo, a la comida. Muchas personas que tienen diabetes también son hipertensas, ¿sí? Entonces, si nosotros agregamos este tipo de hierbas de olor que van a dar sabor a nuestra comida, podemos disminuir la cantidad de sal. Muy bien, entonces, aquí hay otra lista de alimentos que debemos evitar porque tienen mucho colesterol o triglicéridos. Importante que las observemos. La yema de huevo, todo lo que son las vísceras, los sesos, etcétera, la carne de puerco, los quesos muy grasosos como el manchego, el gouda, todos estos quesos que tienen mucha grasa, el caviar, vamos a evitarlos por lo mismo que ya les mencioné. Los pescados enlatados, los que están en salmuera, hay que restringirlos, sobre todo cuando se tiene presión arterial alta. El pan o las galletas saladas, los mariscos cuando se tiene el ácido úrico elevado. Y bueno, aquí en México manejamos también esta relación, aquí ustedes lo ven ilustrado para que sepan más rápido qué cereales y qué tubérculos, qué alimentos pertenecen a cada uno de estos grupos. Quizá ustedes, cuando analicen las tablas anteriores y estas, vean que hay un poquito de variedad en cuanto a la cantidad que se maneja. No se preocupen, están calculadas para que les sean a la gente mucho más fáciles de incorporar a su alimentación. Son a veces 5 gramos, 10 gramos de más que realmente no van a impactar de manera importante en nuestra alimentación, ¿de acuerdo? Pero no son ustedes quienes van a calcular las dietas de las personas diabéticas. Cuando alguien tiene diabetes debe de estar atendido por profesionales de la salud, un médico, una nutrióloga, que les van a ayudar a hacer todos estos cálculos y les van a permitir, los van a orientar para que ustedes coman mejor. Otras recomendaciones, bueno, ya habíamos dicho, disminuir las grasas, disminuir la sal. Y fíjense, aquí me encanta esta lámina. Dice, la gente se alimenta de comida industrializada. Y esta comida que prepara la industria, a ellos ni siquiera les interesa, no ponen atención en la salud. ¿Y qué tal? Tratamos esos problemas de salud con medicina. Y a la medicina, a la industria de la medicina, no ponen atención a la comida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos quienes debemos cuidar nuestra salud si queremos estar alejados de los medicamentos. Y acuérdense que todas nuestras bebidas de moringa, principalmente el Max,
nos va a estar ayudando a mejorar nuestra salud, a desinflamar nuestras células, desintoxicar nuestro organismo, disminuir los índices de glicación, en este caso súper importante para las personas diabéticas porque son de los que más alto índice de glicación tienen, o sea, todas sus proteínas, no solamente la de la la de la sangre está caramelizada, ¿sí? Los carbohidratos hay que disminuirlos, ¿sí? Sobre todo los que están altos en grasas y azúcares. Cuidado con la comida light, porque a veces dice light y le quitan grasa, pero le aumentan sal, o le quitan azúcar y le aumentan grasa, en fin, no porque diga light va a estar de libre consumo, ¿ok? Ya habíamos platicado en una charla anterior sobre esto. Y acuérdense, ¿por qué nos va a servir Max? Bueno, porque va a activar los receptores específicos de las células para que puedan desintoxicarse y aceptar los nutrientes que requiere nuestro cuerpo. Y de esta manera se mejora nuevamente el funcionamiento de cada una de nuestras células. Va a reactivar las funciones bloqueadas, como puede ser la producción de insulina en el caso de nuestro páncreas. Va a reparar los daños estructurales al evitar la oxidación de nuestras células. Combate también los radicales libres de la misma manera que les acabo de mencionar. Aporta energía, esto es muy importante. Los diabéticos muchas veces están cansadísimos. Y están cansados, ya les dije, porque sus células no comen, aunque su boca y su intestino sí estén recibiendo alimento, ¿de acuerdo? Entonces, Max nos va a ayudar a que las células abran también la boca y coman. Debemos tomar las dosis antes de los alimentos, de preferencia antes de los alimentos, precisamente para estimular el funcionamiento de nuestras células. Pero las personas que tienen úlceras gástricas, gastritis o colitis, la pueden tomar diluida en agua y al mismo tiempo que sus alimentos, para que no les caiga directamente al intestino mientras se están acostumbrando, porque también Max los va a ayudar a reparar las membranas gástricas. En los diabéticos vamos a empezar con 1 onza al día. Vamos viendo cómo se siente el cuerpo, cómo reacciona y posteriormente vamos a ir elevando la cantidad de glucosa. Hay diabéticos que desde un principio empiezan con sus 2 onzas y les funciona perfecto. Pero hay personas también que son muy sensibles a cualquier cambio en su alimentación y acuérdense que el Nonimax es un alimento, entonces vamos observándonos poco a poco. Pues por mi parte es todo. Yo sé que fue un poquito larga esta información, pero qué bueno que les ha sido de interés. Ya veo por aquí los comentarios. Entonces, gracias por acompañarnos. Los dejo con Ian. Hasta pronto. Gracias, Marichoy. Bueno, con esto concluimos el tema. Por favor, guarden esta presentación. Esa tabla que les agregó Marichoy es muy interesante, hay que tenerla en cuenta, pero como dice, en este caso, y bueno, exactamente, porque Max ya conocemos cómo funciona. Exacto. Y hablando de Max, algunos de ustedes me imagino que ya han medido sus niveles de glicación con el escáner de TrueAge. Si no es así, los invito a que lo hagan en sus oficinas, los invito a que organicen una reunión con su oficina local para que pueda ser más gente la que cada vez conozca estos índices y bueno, pueda empezarnos a cuidar, que no solamente, como sabemos, se curan con Max, pero Max es uno